Maximiliano Max Rivera observaba a través de la ventana del centro comunitario, su figura recortada por la penumbra de la calle casi vacía. Allí, entre archivos, documentos y pilas de testimonios, trabajaba Valeria Soto, la mujer que había transformado el sentido de comunidad en una forma de resistencia tangible. Cada hoja que revisaba, cada declaración que archivaba, cada registro que completaba sin saberlo, la acercaba al peligro mortal. La ironía de su esfuerzo era devastadora. Estaba creando pruebas que algún día podrían salvar a su vecindario mientras, sin saberlo, tejía su propia amenaza ante aquellos que juraron protegerla. Max había llegado a esta ciudad con una misión: documentar la corrupción que se filtraba en los niveles más bajos y altos de la policía local. Pero lo que había comenzado como una investigación meticulosa, llena de vigilancia silenciosa y registros discretos, ahora se había convertido en una carrera contrarreloj para salvar vidas. Valeria no sabía que su fotografía ya estaba marcada en un archivo confidencial como objetivo de eliminación, y que nombres como Víctor Herrera y Samuel Cruz habían prometido resolver la situación para limpiar el distrito este de cualquier resistencia organizada. A medida que las horas avanzaban hacia la medianoche, las calles de Larksville permanecían desiertas, salvo por el ruido ocasional de coches patrulla que patrullaban el distrito este, buscando cualquier pretexto para intimidar a los residentes. Max seguía cada movimiento de Valeria desde la distancia, admirando su disciplina y la eficiencia con la que había convertido la organización comunitaria en un arte. La mujer desconocía que cada acción suya, cada informe que redactaba, cada llamada que hacía, alimentaba el objetivo que otros habían fijado sobre su vida. Finalmente, Valeria cerró el centro comunitario con la precisión de alguien que había aprendido a proteger lo que era importante. Max sabía que ese momento era crucial. Algunos puentes, una vez quemados, alteran el curso de todo. Algunas decisiones no solo definen misiones, sino también almas. Cuando ella se giró al escuchar su voz baja, apenas un murmullo que se parecía a su tono natural, algo cambió en ambos. «Max, ¿qué te trae por aquí esta noche?», preguntó Valeria con sorpresa contenida, sin temor. Meses de interacción habían construido una confianza provisional entre ambos. Él, un hombre sin hogar que nunca pedía nada a cambio, que ayudaba a otros cuando podía, y que irradiaba una dignidad que parecía incompatible con su situación. «Esta noche es diferente», dijo Max, sus ojos reflejando la gravedad del mensaje que traía. «El viernes vendrán a por tu centro, y vendrán a por ti». La tensión que siguió no tenía precedentes. No podía revelar su identidad como agente federal, comprometería tanto la investigación como sus vidas. Pero podía darles suficiente información para sobrevivir. Valeria frunció el ceño, inmediata y analíticamente enfocándose en los detalles, como lo hacía siempre que trataba con información crítica. «¿Cómo lo sabes?», preguntó, su mente ya procesando posibles rutas de escape y medidas preventivas. Max respiró hondo, consciente de que estaba compartiendo información que podría cambiarlo todo. «He estado escuchando y observando», respondió, «y lo que he oído es que no están planeando arrestos, están planeando eliminaciones». Las sirenas resonaban en la distancia mientras los coches de policía respondían a emergencias fabricadas en el distrito. Max sabía que su guerra contra la corrupción había escalado mucho más allá de la recopilación de pruebas. Ahora se trataba de proteger vidas en tiempo real. Al decidir salvar a Valeria en lugar de esperar a tener pruebas perfectas, había cruzado una línea que cambiaría su vida para siempre. La conversación entre ellos continuó, cada palabra cuidadosamente medida. Valeria, sin miedo, entendió de inmediato la magnitud del peligro. Max le explicó que no se trataba de un arresto, sino de una operación sistemática para eliminar a los líderes comunitarios, a los testigos, a cualquier persona que hubiera desafiado el orden establecido. Valeria absorbió cada detalle, su intelecto y experiencia en organización comunitaria fusionándose con la información que Max le proporcionaba. «¿Cuántos son?», preguntó, su voz firme y calculadora. «Todos los que asistieron a la reunión del viernes», dijo Max, mientras su mente repasaba cada movimiento del enemigo. «Tienen órdenes firmadas por el juez Sandoval. Han preparado pruebas falsas y protocolos de resistencia, pero sus verdaderas órdenes son eliminar a la comunidad organizada». La brutalidad sistemática del plan estaba clara. No se trataba de violencia aleatoria, sino de una limpieza planificada con cobertura legal. Valeria, siempre rápida en la toma de decisiones, propuso evacuar a todos. Max negó con un gesto. «Si huyen ahora, los perseguirán sistemáticamente hasta eliminar la resistencia».
Quedarse significa entrar en la trampa, pero rendirse significa permitir que el mal triunfe. La ecuación de supervivencia estaba clara: huir o enfrentar el peligro consciente, pero no ceder. Después de meses de observación, Max había aprendido que esta comunidad no era simplemente víctima de la opresión. Eran sobrevivientes, portadores de una valentía heredada de generaciones que habían resistido la segregación y la violencia. Hay una tercera opción, dijo finalmente, mientras su mente trazaba un plan audaz que combinaba su entrenamiento federal con la capacidad de organización de Valeria. Invertimos la trampa. Usamos la reunión para documentar la brutalidad en tiempo real, para que todo el país vea lo que realmente está pasando. Valeria comprendió de inmediato. Transformarían un ataque planificado en un acto de exposición pública: múltiples cámaras ocultas, dispositivos de grabación, transmisiones en directo a medios nacionales y organizaciones de derechos civiles. El plan era simple pero arriesgado: demostrar la corrupción y el abuso de poder mientras protegían a la comunidad. La ironía no se perdió entre ellos: cada acto de opresión se convertiría en evidencia para condenar a los opresores. Pero eso nos pone a todos en riesgo máximo, señaló Valeria. Sí, pero solo así podremos reunir pruebas irrefutables, respondió Max. Sus ojos se encontraron, y en ese instante supieron que la decisión que tomaban juntos podía salvar decenas de vidas o condenarlas. No era solo estrategia, era un acto de fe en la resiliencia humana. Mientras ultimaban los detalles detrás de contenedores y en callejones poco transitados, Max y Valeria formaron una alianza improbable. Dos mundos distintos, unidos por la convicción de que ciertas líneas no pueden cruzarse sin consecuencias. No podían movilizar recursos oficiales, pero podían activar la red de resistencia que Valeria había cultivado durante años. La reunión del viernes, pensada por los agresores como un acto de intimidación, sería la operación de documentación más audaz en la historia de Larksville. Max revisó una vez más las posiciones en un trozo de papel. Los líderes comunitarios, los testigos, todos estarían listos para capturar cada movimiento de los oficiales. Los agresores entrarían esperando miedo y sumisión, pero encontrarían control, organización y testigos. La justicia se convertiría en una exposición pública que nadie podría negar ni suprimir. El plan requería confianza total, precisión y coraje. Finalmente, Valeria estrechó la mano de Max, sellando su alianza silenciosa. Era un acto cargado de historia. Generaciones de personas que habían sido invisibles finalmente unían fuerzas para reclamar justicia. El viernes se acercaba, y la ciudad estaba a punto de presenciar cómo la resistencia se transformaba en revelación y cómo un hombre que había caminado entre sombras reescribía las reglas de su propia misión. La cuenta atrás había comenzado. Mientras Max se fundía de nuevo entre las sombras de la ciudad, retomando su apariencia de hombre sin hogar, activó su comunicador de emergencia por última vez: alerta prioritaria. Operación de contraintimidación comunitaria en curso. Recolección de pruebas federales. Posicionamiento de refuerzos recomendado. Viernes, 11. No habrá vuelta atrás. La misión, que había comenzado como una investigación encubierta, se había convertido en un acto de revolución silenciosa. La noche se cernía sobre Larksville con la calma inquietante que precede a la tormenta. Max observaba el reflejo de las luces en los escaparates, su figura transformada por la resolución de lo que estaba a punto de ocurrir. Cada movimiento, cada decisión, cada segundo contaba. La línea entre cazador y presa se desdibujaba, y cuando la trampa finalmente cayera, la justicia y la verdad tendrían la oportunidad de prevalecer donde antes solo existía miedo. El jueves cayó sobre Larksville con un aire tenso, como si la ciudad misma contuviera la respiración ante lo que estaba por venir. Valeria Soto recorría el centro comunitario, revisando cada detalle, asegurándose de que los dispositivos de grabación estuvieran ocultos en mesas, estantes y paredes. Cada cámara, cada micrófono, cada cable tenía un propósito: documentar la violencia antes de que ocurriera. La organización de Valeria era impecable: cada acción tenía un objetivo y cada objetivo un plan de contingencia. La comunidad confiaba en ella sin cuestionar, y ahora esa confianza era más vital que nunca. Max Rivera, por su parte, había trabajado durante semanas elaborando un cronograma mental de los movimientos de los oficiales corruptos. Conocía sus patrones de vigilancia, sabía dónde colocar a los observadores y cómo maximizar la captura de pruebas sin alertar a los agresores. Cada día lo acercaba más al viernes, y cada noche se aseguraba de que todos los participantes estuvieran preparados para actuar de manera coordinada.
La tensión era palpable, pero también lo era la determinación. Nadie en Larksville iba a ceder ante el miedo. A medida que la tarde avanzaba, Valeria convocó a un grupo reducido de líderes comunitarios, personas de confianza que podrían coordinar la logística de la reunión sin comprometer la operación. La sala se llenó de mapas, listas de contactos y un conjunto de instrucciones claras sobre cómo reaccionar si los oficiales intentaban intimidar o arrestar a alguien. Recuerden, dijo Valeria, con voz firme pero calmada, no buscamos confrontación directa. Estamos aquí para documentar, protegernos y exponer la verdad. Mantengan la calma y sigan el plan al pie de la letra. Max, observando desde un punto estratégico fuera del centro, ajustaba el equipo de comunicación con precisión militar. Sabía que cada segundo contaba y que la sincronización sería crucial. Los dispositivos de transmisión estaban listos para enviar imágenes en directo a medios locales y organizaciones de derechos civiles que habían sido alertadas discretamente. La idea era simple pero arriesgada: mostrar la brutalidad de los oficiales en tiempo real, haciendo imposible cualquier intento de encubrimiento. Mientras tanto, los agentes corruptos, dirigidos por Víctor Herrera y Samuel Cruz, revisaban sus planes sin imaginar que su presunta trampa ya había sido invertida. Creían que la reunión de Valeria sería un escenario de sumisión y miedo. Nada podría haberles preparado para la resistencia organizada que encontrarían. La ironía de la situación se asentaba como un presagio: su propio abuso de poder sería registrado y transmitido, convirtiendo cada intento de intimidación en evidencia irrefutable de sus crímenes. Esa noche, Max revisó los últimos detalles del plan con Valeria. Cada miembro de la comunidad sabía su papel, desde grabar conversaciones hasta guiar a los observadores a posiciones seguras. Incluso los voluntarios menos experimentados entendían que estaban participando en algo histórico. La combinación de estrategia federal y organización comunitaria era delicada, pero efectiva. La fuerza del plan residía en la unidad. Mientras más coordinados estuvieran, mayor sería la exposición de la corrupción y más seguro sería el resultado para todos. El viernes llegó con un silencio inquietante. La ciudad parecía más oscura, las calles más vacías. Los pocos transeúntes que permanecían en la vía observaban luces intermitentes a la distancia, sin saber que esa noche sería testigo de un enfrentamiento que cambiaría para siempre la dinámica del poder en Larksville. Dentro del centro comunitario, Valeria daba los últimos consejos a los líderes y voluntarios, asegurándose de que todos comprendieran la importancia de mantener la calma y seguir el protocolo. Max, desde su posición externa, vigilaba los movimientos de los oficiales. Sabía que Víctor Herrera llegaría primero, confiado en su experiencia y poder. Samuel Cruz seguiría poco después, esperando que su presencia consolidara la intimidación. Ninguno de los dos sospechaba que la reunión no era una oportunidad para dominar, sino un escenario cuidadosamente diseñado para exponerlos. Cada movimiento, cada gesto de amenaza, cada orden dada en voz alta sería grabada, documentada y transmitida en tiempo real. Los voluntarios se posicionaron estratégicamente, ocultando cámaras y micrófonos en lugares discretos pero efectivos. La tensión era palpable, pero también lo era el compromiso de cada persona. Valeria caminó entre ellos, transmitiendo seguridad y confianza. Su liderazgo era el ancla que mantenía a todos enfocados, incluso cuando los nervios amenazaban con quebrar la calma. Max sabía que sin ella, el plan no tendría la misma fuerza. La combinación de su inteligencia organizativa con su valor personal creaba una barrera invisible de protección para todos. A medida que el reloj avanzaba hacia la hora señalada, Max revisaba una vez más su equipo de comunicación. La línea con los medios estaba establecida, los observadores en sus puestos, y los dispositivos de grabación listos para capturar cada acción de los oficiales corruptos. Sabía que la primera señal de violencia sería la clave. En ese momento, todos los voluntarios iniciarían la documentación activa, asegurando que ninguna agresión quedara sin registrar. Era un ballet cuidadosamente coreografiado de vigilancia y resistencia. En el exterior, las luces de los coches patrulla empezaban a aparecer, reflejando un patrón familiar que Max había estudiado durante semanas. Sabía exactamente cuándo y dónde se detendrían, y cómo sus movimientos podrían ser predecibles. Valeria, al tanto de estos patrones, se preparó para coordinar la entrada de los voluntarios y la disposición de los dispositivos de grabación. Cada detalle contaba: la distancia, la iluminación, el ángulo de las cámaras. Todo debía estar perfecto para asegurar que la evidencia fuera contundente y legalmente irrefutable.
Minutos antes de que los oficiales irrumpieran, Valeria reunió a todos en un círculo breve, transmitiendo la importancia de la calma y la coordinación. Esta noche no solo estamos protegiendo nuestra comunidad, dijo, con la voz firme y resonante. Estamos escribiendo la historia. Cada uno de ustedes tiene un papel vital. Mantengan la calma, sigan las instrucciones y recuerden, la verdad es nuestra arma más poderosa. Sus palabras resonaron con fuerza, infundiendo determinación en cada corazón presente. Max, desde su escondite, respiró hondo. La combinación de planificación federal, coordinación comunitaria y valor individual estaba lista para desplegarse. Sabía que los próximos momentos definirían no solo el destino de Valeria y los voluntarios, sino también la credibilidad y autoridad de toda la policía local. El plan era arriesgado, pero no había alternativa. Si fallaban, las consecuencias serían devastadoras. Pero si tenían éxito, la opresión sistemática sería documentada y confrontada de manera irreversible. Mientras los primeros oficiales se aproximaban al centro comunitario, Max ajustó su equipo y Valeria asintió a los voluntarios. La tensión estaba al máximo. El escenario estaba listo. La comunidad estaba preparada para enfrentarse a la amenaza con algo más poderoso que armas, con organización, evidencia y valentía. Cada cámara oculta, cada dispositivo de grabación, cada transmisión en vivo estaba lista para capturar la injusticia en el acto. La ciudad contenía la respiración. El momento decisivo estaba a punto de llegar. La tarde del viernes en Larksville llegó con un cielo encapotado, presagio de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Valeria Soto recorrió una última vez el centro comunitario, comprobando que cada cámara estaba bien escondida, cada micrófono calibrado y cada línea de comunicación con los observadores operativa. Cada detalle era crucial. Un error podría significar la diferencia entre exponer la corrupción y poner en riesgo la vida de decenas de personas. La comunidad estaba preparada para ser testigo y actor al mismo tiempo, y Valeria era la chispa que mantenía la disciplina y la confianza. Max Rivera, desde su puesto de observación en un edificio cercano, analizaba los movimientos de los oficiales corruptos como un general antes de la batalla. Sabía que Víctor Herrera llegaría primero, confiado en su experiencia y su historial de impunidad. Samuel Cruz lo seguiría poco después, convencido de que su presencia consolidaría la intimidación. Ninguno de ellos sospechaba que su planeada operación de eliminación había sido convertida en un escenario para documentar cada uno de sus crímenes. Dentro del centro, los voluntarios se movían con precisión. Cada persona tenía asignada una tarea específica: grabar conversaciones, documentar gestos de amenaza, guiar a los observadores y mantener la calma entre los participantes más nerviosos. Valeria se aseguró de que todos comprendieran la secuencia exacta de la operación. No habría improvisación, no habría confrontación directa más allá de lo necesario para capturar la evidencia. La disciplina y la concentración eran armas más poderosas que cualquier arma de fuego en ese momento. Las calles de Larksville estaban inusualmente silenciosas, como si la ciudad misma aguardara la explosión de justicia que estaba a punto de ocurrir. Max ajustaba los transmisores y revisaba las frecuencias de los medios que recibirían la señal en directo. Cada segundo contaba. Cualquier retraso podría significar que los oficiales corruptos alteraran sus movimientos antes de quedar grabados. La tensión era extrema, pero la determinación de Max era más fuerte que el miedo. Sabía que estaban a punto de cambiar la historia. Mientras tanto, los oficiales corruptos realizaban sus últimas verificaciones. Víctor Herrera y Samuel Cruz repasaban mentalmente su guión de intimidación, confiados en que esa noche sería otro ejemplo de impunidad. La ironía estaba a punto de golpearles con fuerza. Todo lo que habían planeado sería registrado en tiempo real, transmitido a los medios y a las organizaciones de derechos civiles, y utilizado para desmantelar no solo sus carreras, sino toda la estructura de corrupción que habían construido. Valeria reunió a todos en un círculo final para repasar instrucciones críticas. Recuerden, dijo, si hay violencia, debemos documentarla. No respondan con violencia. Mantengan la calma, sigan el plan y protejan a los más vulnerables. Nuestra fuerza está en nuestra unidad y nuestra evidencia. No hay vuelta atrás. Esta es nuestra oportunidad de mostrar la verdad al mundo. Sus palabras calaron hondo en cada voluntario, infundiéndoles coraje y claridad en medio de la tensión palpable. Max hizo una última revisión de su equipo de comunicación, verificando que cada cámara, micrófono y transmisor estuviera funcionando perfectamente. Desde su posición externa,
podía ver las luces de los coches patrulla acercándose, reflejadas en el pavimento húmedo. Sabía que cada segundo sería crucial. La sincronización entre la entrada de los oficiales y la activación de las cámaras debía ser exacta para garantizar la captura completa de la evidencia. El reloj avanzaba inexorablemente hacia la hora señalada. Valeria ajustó discretamente algunos dispositivos y caminó entre los voluntarios, asegurándose de que todos conocieran sus posiciones exactas. La precisión era clave, un solo error podía arruinar meses de planificación y poner en riesgo vidas. Max y Valeria compartieron una mirada breve pero cargada de entendimiento, todo estaba listo. Los primeros oficiales hicieron su aparición, luces azules y rojas reflejadas en las ventanas del centro. Max respiró hondo, y Valeria asintió a los voluntarios para iniciar la documentación activa. Cada cámara se encendió, cada micrófono captó los sonidos de la amenaza inminente. Lo que debía ser un acto de intimidación se transformó en un escenario cuidadosamente registrado, donde cada gesto agresivo, cada orden intimidante y cada amenaza verbal quedaba documentada de manera clara e irrefutable. En ese instante, Valeria se colocó al frente de la sala con voz firme, dirigiéndose a los oficiales que entraban. Buenas noches, agentes. Estamos preparados. Cada movimiento está siendo grabado y transmitido en directo a medios y organizaciones de derechos civiles. Por favor, procedan con su trabajo. La declaración cortó la confianza de los oficiales, quienes no podían creer que su intimidación hubiera sido prevista y preparada meticulosamente. Max observaba desde su posición estratégica, asegurándose de que cada cámara captara la acción desde múltiples ángulos. Cada palabra de Valeria, cada paso de los oficiales, cada gesto de amenaza estaba siendo documentado y transmitido simultáneamente. El plan había funcionado. La trampa que los oficiales habían preparado para la comunidad se había convertido en la evidencia que demostraría sus crímenes. La tensión en la sala era eléctrica. Cada oficial se dio cuenta de que estaban atrapados en su propio juego. Cada intento de agresión sería capturado y utilizado en su contra. La comunidad, guiada por Valeria, permanecía tranquila pero alerta, consciente de que la historia que estaban documentando esa noche cambiaría la forma en que se vería a Larksville y a sus oficiales corruptos para siempre. Mientras la operación se desarrollaba, Max y Valeria intercambiaban señales discretas, coordinando la captura de imágenes y audio de manera precisa. El plan había alcanzado su máxima eficiencia, cada acción de los oficiales estaba siendo registrada, cada amenaza documentada, cada abuso de poder expuesto ante el mundo. Lo que había comenzado como un simple intento de intimidación se había convertido en la mayor operación de documentación de corrupción policial en la historia de Larksville. El reloj marcaba las 9 de la noche cuando las luces azules y rojas comenzaron a reflejarse en las ventanas del centro comunitario de Larksville. La tensión era tangible en el aire húmedo, y cada voluntario sabía que estaban a punto de vivir la prueba más crítica de sus vidas. Valeria Soto recorrió la sala, asegurándose de que cada persona entendiera su papel y que cada cámara estuviera activa. No se trataba solo de grabar imágenes, sino de capturar cada detalle, las palabras, los gestos, la actitud de los oficiales corruptos. Todo debía ser documentado de manera impecable para que nadie pudiera cuestionarlo. Max Rivera observaba desde el edificio frente al centro, monitoreando cada transmisión, ajustando frecuencias y verificando que la señal fuera estable. Sabía que cualquier interrupción podía arruinar el plan y poner en peligro a los voluntarios. Su experiencia en operaciones encubiertas le permitía anticipar cada movimiento de los oficiales, sus entradas, su lenguaje corporal, sus intentos de intimidación. Ninguna acción quedaría sin registro, cada segundo sería evidencia irrefutable. Víctor Herrera y Samuel Cruz llegaron en vehículos separados, confiados y arrogantes. Creían que esa noche sería un simple espectáculo de poder, donde la comunidad mostraría miedo y sumisión. No tenían idea de que su trampa ya había sido revertida en su contra. Cada paso que daban hacia la entrada del centro era observado y registrado. Cada gesto amenazante sería una prueba contundente de su corrupción y abuso de autoridad. La ironía de la situación era casi poética, lo que ellos habían planeado como intimidación sería la evidencia de su caída. Al entrar al centro, los oficiales fueron recibidos por la calma calculada de Valeria. Se situó al frente de la sala, con la voz firme y clara: «Buenas noches, agentes. Estamos listos. Cada movimiento está siendo grabado y transmitido en directo a medios y organizaciones de derechos civiles. Por favor, procedan con su trabajo». La declaración sorprendió a los oficiales,
interrumpiendo su confianza y rompiendo cualquier expectativa de sumisión por parte de la comunidad. Cada voluntario sabía exactamente qué hacer. Los dispositivos ocultos captaban audio y vídeo desde múltiples ángulos, mientras los observadores externos aseguraban que la transmisión en vivo fuera estable. Cada intento de intimidación, cada orden dada con autoridad, cada mirada amenazante estaba siendo documentada de manera precisa. La comunidad estaba empoderada, consciente de que su resistencia y disciplina serían la prueba que expondría la corrupción sistemática de los oficiales. Max ajustaba su monitor de transmisión, asegurándose de que las imágenes llegaran simultáneamente a medios de comunicación locales y nacionales, así como a organizaciones de derechos civiles previamente alertadas. Sabía que el impacto sería inmediato. Cualquier intento de encubrimiento sería imposible mientras la evidencia se difundía en tiempo real. La estrategia no era confrontar directamente a los oficiales con violencia, sino hacer que cada uno de sus actos quedara registrado y visible para el mundo. Dentro del centro, la tensión aumentaba con cada palabra pronunciada. Valeria mantenía la calma y dirigía discretamente a los voluntarios para que capturaran todos los detalles. Las instrucciones eran claras: no responder con violencia, documentar cada gesto, proteger a los participantes más vulnerables. Cada acción era parte de un plan meticuloso que había tomado semanas de preparación. La coordinación entre la comunidad y Max desde el exterior era perfecta, casi coreográfica, y el resultado era una red de evidencia imposible de ignorar. Cuando los oficiales intentaron imponer miedo con gritos y gestos intimidantes, la comunidad respondió con calma y disciplina. Sus acciones estaban siendo registradas, cada palabra y cada movimiento eran capturados desde múltiples ángulos. La confianza de Valeria y la planificación de Max habían convertido un intento de represión en un acto de empoderamiento colectivo. La misma fuerza que los oficiales pensaban que podrían quebrantar se estaba transformando en su perdición. Afuera, Max mantenía comunicación constante con equipos de apoyo y medios. Cada transmisión debía ser perfecta, cada señal estable, porque la historia que se estaba documentando esa noche cambiaría la percepción de la ciudad y de los oficiales para siempre. Cada segundo de vigilancia externa se sincronizaba con la documentación interna, creando un flujo continuo de evidencia irrefutable. La operación había alcanzado un nivel de precisión que superaba cualquier expectativa. La ironía y la justicia estaban alineadas. Lo que había comenzado como un intento de represión por parte de los oficiales se había convertido en un escenario donde sus propios crímenes serían revelados al mundo. La tensión era máxima, pero la comunidad de Larksville estaba preparada. Cada voluntario, cada observador, cada dispositivo tecnológico era una pieza esencial en un engranaje que transformaría la injusticia en evidencia y la opresión en exposición. Valeria se aseguró de que los voluntarios mantuvieran la calma frente a cualquier provocación. Cada gesto de amenaza de los oficiales era registrado, y cada intento de manipulación quedaba documentado para siempre. La comunidad entendía que esa noche no solo se defendían a sí mismos, sino que estaban construyendo un precedente que resonaría más allá de Larksville. Max, desde su posición estratégica, veía que la operación alcanzaba su máxima eficiencia, la resistencia organizada estaba funcionando a la perfección, y la evidencia comenzaba a acumularse de manera histórica. El momento culminante se acercaba. Cada segundo de vigilancia, cada instrucción dada y cada registro efectuado contribuía a la exposición completa de la corrupción. Lo que debería haber sido una simple demostración de autoridad se había transformado en una narrativa de resistencia, coraje y justicia documentada con precisión impecable. La comunidad, guiada por Valeria, estaba lista para demostrar que la verdad no puede ser escondida cuando la preparación y la determinación se combinan en una fuerza colectiva. El viernes por la noche, Larksville estaba envuelta en un silencio expectante. Las calles, normalmente ruidosas y agitadas, parecían contener la respiración ante lo que estaba por suceder. Los vehículos policiales comenzaron a rodear el centro comunitario de Valeria Soto, luces rojas y azules parpadeando como advertencias silenciosas. Víctor Herrera y Samuel Cruz estaban convencidos de que esa sería la noche de su triunfo, no podían imaginar que todo su plan había sido invertido en su contra. Dentro del centro, la calma de la comunidad era palpable. Cada voluntario estaba en su posición, cada cámara activa, cada micrófono transmitiendo audio en directo. Los líderes comunitarios se movían con precisión, coordinando discretamente a los participantes menos experimentados y asegurándose de que nadie actuara impulsivamente. Valeria caminaba entre ellos, con la determinación visible en cada gesto,
lista para liderar la resistencia no violenta que se convertiría en historia. Al abrirse las puertas, los oficiales esperaban intimidar, gritar órdenes y asumir el control absoluto. Sin embargo, fueron recibidos por la voz firme de Valeria: «Buenas noches, agentes. Cada acción está siendo registrada y transmitida a medios y organizaciones de derechos civiles. Procedan con su trabajo». La declaración fue un golpe psicológico inmediato. Los oficiales, preparados para la sumisión, se encontraron con un muro de calma calculada y resistencia organizada. Max Rivera, desde su posición estratégica en un edificio cercano, monitoreaba las transmisiones en tiempo real. Cada imagen, cada sonido, cada movimiento de los oficiales se transmitía simultáneamente a canales de noticias locales, nacionales y a organizaciones de derechos civiles. La precisión era perfecta. La sincronización entre la comunidad dentro del centro y el equipo de vigilancia externa aseguraba que ninguna acción quedara sin documentar. Cada intento de intimidación se volvía evidencia irrefutable. Víctor Herrera intentó ordenar a sus oficiales que dispersaran a la gente, pero sus instrucciones se encontraron con la firmeza de la comunidad y con la seguridad de que todo estaba siendo grabado. Samuel Cruz intentó acercarse a Valeria, pensando que podría desestabilizarla con amenazas directas. Pero cada gesto suyo era capturado desde múltiples ángulos, convirtiendo la agresión en prueba documentada. La ironía era absoluta. Lo que ellos esperaban que fuera un acto de poder se estaba transformando en la exposición de sus crímenes. La comunidad se mantenía unida, siguiendo cada instrucción de Valeria y Max al pie de la letra. Nadie corría, nadie gritaba, todo era controlado, meticuloso, planeado. Los voluntarios que habían sido entrenados en los últimos días sabían cómo registrar audio y vídeo sin ser detectados. Cada cámara estaba posicionada estratégicamente, y los micrófonos ocultos captaban cada palabra de los oficiales corruptos. Nada quedaría fuera del registro. Mientras tanto, Max ajustaba frecuencias y verificaba la señal de transmisión. Cada interrupción, cada fallo técnico podría haber comprometido toda la operación. Pero su experiencia y previsión aseguraban que la transmisión permaneciera estable y segura. Las imágenes llegaban a millones de espectadores en tiempo real, ciudadanos, periodistas, activistas de derechos civiles. La operación ya no era solo local, estaba en camino de convertirse en un evento histórico con alcance nacional. Dentro del centro, Valeria mantuvo la calma absoluta mientras los oficiales se movían desconcertados. Cada intento de imponer miedo era neutralizado por la disciplina de la comunidad y la documentación en vivo. Cada comando dado por los oficiales se transformaba en evidencia que podía ser utilizada para procesarlos por abuso de autoridad, conspiración y violación de derechos civiles. Lo que debía ser una operación de intimidación se estaba convirtiendo en un acto de justicia colectiva documentado con precisión. De repente, las puertas traseras se abrieron y Max dio la señal a los refuerzos federales. En segundos, agentes encubiertos, perfectamente coordinados, comenzaron a tomar posiciones alrededor del centro. El plan de exposición había alcanzado su punto máximo. Los oficiales corruptos, acorralados por la evidencia en tiempo real, ahora enfrentaban la intervención federal, con todas sus acciones registradas y difundidas ante un público masivo. Víctor Herrera y Samuel Cruz se dieron cuenta, demasiado tarde, de que la trampa había sido invertida. Sus movimientos y palabras habían sido grabados, transmitidos y verificados. Cada acción de intimidación quedaría documentada de manera irrefutable, y el mundo estaba viendo su caída en directo. La ironía alcanzó su punto culminante. El abuso de poder que habían planeado usar para controlar la situación se convirtió en la prueba de su corrupción y su derrota inevitable. Valeria, con la calma de quien sabe que cada segundo de preparación ha dado frutos, continuó dirigiendo a la comunidad. Cada gesto suyo era un ejemplo de liderazgo, cada instrucción, un acto de protección y estrategia. La sala estaba llena de tensión, pero también de un sentido de justicia inminente. Los oficiales intentaron reaccionar, pero estaban rodeados por la evidencia y la intervención federal, incapaces de continuar con sus planes. Max, observando desde fuera, vio cómo la transmisión alcanzaba su máxima efectividad. La comunidad de Larksville estaba escribiendo historia en tiempo real, demostrando que la organización, la preparación y la valentía podían invertir la narrativa de opresión y exponer la corrupción más profunda. Cada imagen, cada palabra y cada gesto de los oficiales quedaría registrado para siempre, asegurando que la justicia no solo llegara, sino que fuera visible para todos. La exposición estaba completa,
los oficiales corruptos habían caído en su propia trampa, y la comunidad había demostrado que la resistencia organizada y la valentía podían transformar un intento de intimidación en evidencia irrefutable. La noche de viernes que parecía destinada a la violencia se convirtió en un triunfo de la justicia, un momento histórico que marcaría un antes y un después en la lucha contra la corrupción sistémica. Los primeros destellos de sirenas federales cortaron la noche de Larksville como cuchillas de luz, mezclándose con los reflejos rojos y azules de los vehículos policiales que rodeaban el centro comunitario. Max Rivera observaba desde un tejado cercano, ajustando las cámaras y asegurándose de que cada transmisión en directo llegara a los medios y organizaciones de derechos civiles. Cada movimiento debía ser calculado al segundo, la sincronización era la clave de la operación. Dentro del centro, la comunidad permanecía concentrada. Valeria Soto caminaba entre los voluntarios, asegurándose de que todos permanecieran en sus posiciones, grabando cada gesto, cada palabra de los oficiales corruptos. La tensión era palpable, pero el miedo había sido reemplazado por un enfoque absoluto, cada ciudadano era consciente de su papel histórico. Nadie se movía sin una razón, nadie hablaba sin ser escuchado. Víctor Herrera y Samuel Cruz intentaban reorganizar a sus oficiales, que estaban desconcertados por la calma y la organización de la comunidad. Cada orden que daban era capturada por cámaras y micrófonos estratégicamente colocados. La ironía era perfecta, lo que pensaban que sería un escenario de dominación se estaba convirtiendo en evidencia irrefutable de su corrupción y abuso de autoridad. Entonces, el sonido de pasos firmes resonó en el pasillo trasero. Max dio la señal, era el momento de la intervención federal. Agentes del FBI y alguaciles federales, que habían permanecido ocultos en posiciones estratégicas alrededor del centro, comenzaron a entrar con precisión milimétrica. Cada movimiento estaba coreografiado, bloquear salidas, asegurar evidencia, mantener la calma de los civiles. La operación había alcanzado su clímax. Valeria levantó la voz para anunciar, cada acción está siendo documentada. Procedan con cuidado. La justicia está observando. Los oficiales corruptos se dieron cuenta de que su supuesta superioridad había desaparecido, ya no estaban a cargo de la situación. La intervención federal no solo garantizaba la seguridad de la comunidad, sino que también aseguraba que toda prueba quedara registrada de manera legal y definitiva. Víctor Herrera intentó resistirse, ordenando movimientos agresivos, pero fue interceptado por los agentes federales con una precisión que mostraba años de entrenamiento. Samuel Cruz intentó huir hacia una salida lateral, pero Max, observando desde el tejado, guiaba a los federales con señales discretas para bloquear cada ruta de escape. La planificación que había llevado semanas daba frutos en tiempo real. Los agentes comenzaron a arrestar a los oficiales implicados, esposándolos mientras se leían sus derechos. Cada palabra de sus crímenes, cada amenaza, cada conspiración documentada durante meses de vigilancia, ahora se convertía en evidencia legal sólida. La comunidad observaba desde el interior, testigos de cómo el poder abusivo podía ser revertido por la organización, la paciencia y la determinación. Max revisaba la señal de transmisión en directo, asegurándose de que cada ángulo quedara registrado. Los medios de comunicación y las organizaciones de derechos civiles estaban recibiendo imágenes y audio en tiempo real. La operación que había sido diseñada para exponer la brutalidad y corrupción de la policía local se convertía en un evento de alcance nacional, demostrando que la vigilancia ciudadana y la colaboración federal podían proteger y empoderar a una comunidad. Dentro del centro, Valeria coordinaba la documentación final. Cada conversación era registrada, cada acción registrada en múltiples dispositivos. La sala se convirtió en un tribunal improvisado, donde las pruebas se acumulaban y los criminales quedaban expuestos ante el mundo. La valentía de la comunidad y su preparación meticulosa aseguraban que nada quedara sin testimonio, y cada participante entendía la importancia histórica de sus acciones. Víctor Herrera, finalmente rendido, miró a su alrededor y vio el colapso de su control. Sus planes de intimidación habían fracasado de manera absoluta. Samuel Cruz, atrapado en una esquina, comprendió que no había escapatoria. La intervención federal y la documentación en directo habían transformado un intento de violencia en una exhibición de justicia, dejando claro que la corrupción sistemática no podía prevalecer ante la organización comunitaria y la acción legal coordinada. Mientras los agentes federales aseguraban la evidencia y trasladaban a los oficiales arrestados, Valeria y Max se aseguraban de que cada miembro de la comunidad permaneciera protegido y coordinado. La operación había alcanzado su objetivo,
la exposición de la corrupción, la seguridad de los civiles y la creación de un registro histórico que sería utilizado en tribunales y medios durante meses, quizás años. Al final de la noche, el centro comunitario de Larksville no era solo un espacio físico, se había convertido en un símbolo de resistencia, estrategia y justicia. La intervención federal, ejecutada con precisión y respaldada por la comunidad, demostraba que el poder del abuso podía ser contrarrestado por la valentía, la preparación y la colaboración. Cada acción había sido calculada, cada riesgo medido, y el resultado final mostraba que, incluso frente a la opresión más arraigada, la justicia podía prevalecer. La madrugada se asentaba sobre Larksville mientras los agentes federales completaban la operación dentro del centro comunitario. Cada arresto se ejecutaba con precisión, cada oficial corrupto era esposado mientras se le leían sus derechos. Víctor Herrera, aún con la incredulidad pintada en el rostro, fue escoltado hacia un vehículo federal mientras Samuel Cruz y sus cómplices eran asegurados uno por uno. Lo que habían planeado como una operación de intimidación había colapsado ante la evidencia irrefutable y la acción coordinada. Max Rivera revisaba cada transmisión, confirmando que todas las cámaras habían capturado las pruebas necesarias. La comunidad, aunque exhausta, estaba consciente de que estaban presenciando un momento histórico. Cada gesto de coraje, cada palabra de denuncia, cada prueba recopilada durante meses, culminaba en esta operación que sería la base de procesos judiciales federales sin precedentes. El valor colectivo de los residentes de Larksville demostraba que la organización y la preparación podían superar la brutalidad institucional. Dentro del centro, Valeria Soto caminaba entre los voluntarios y los testigos, asegurándose de que todos permanecieran seguros y concentrados. «Lo logramos», murmuró a un grupo de líderes comunitarios, aunque sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba, garantizar que la evidencia recopilada fuera utilizada correctamente en tribunales y medios. Cada participante comprendía que su papel había sido fundamental. La valentía individual se combinaba con la coordinación colectiva para crear un resultado que trascendía cualquier acción individual. Los medios de comunicación recibían las transmisiones en directo, mostrando al país cómo la corrupción sistemática había sido desenmascarada. Reportajes en tiempo real documentaban los arrestos, los testimonios de la comunidad y la precisión de la intervención federal. Larksville ya no era un ejemplo de opresión silenciosa, sino un caso emblemático de cómo la vigilancia comunitaria y la colaboración con autoridades honestas podían restaurar la justicia. Víctor Herrera, escoltado hacia la camioneta, no podía comprender cómo su plan había fracasado. Cada conversación grabada, cada documento falsificado y cada intento de encubrimiento había sido capturado y archivado. La intervención federal había convertido su abuso de poder en evidencia legal que lo mantendría encarcelado por décadas. Samuel Cruz, con el rostro pálido, comprendía que su libertad y su carrera habían terminado en el mismo momento en que habían intentado subyugar a una comunidad organizada. Mientras los arrestos continuaban, Valeria y Max aseguraban que todos los voluntarios permanecieran protegidos y que las grabaciones fueran correctamente archivadas. Cada cámara y cada micrófono había capturado no solo la brutalidad, sino también la estrategia, la organización y la resistencia de la comunidad. Era una narrativa que no podía ser ignorada, la evidencia era completa, precisa y clara. La justicia ya no dependía de conjeturas ni de palabras contra palabras, estaba grabada, documentada y transmitida a todo el país. Los testigos que habían participado en la documentación se encontraban reunidos, compartiendo sus experiencias y comprendiendo la magnitud de lo que habían logrado. La comunidad no solo había protegido a sus miembros, sino que también había asegurado que los perpetradores enfrentaran las consecuencias legales de sus acciones. La colaboración entre la comunidad y la intervención federal demostraba que la resistencia organizada podía prevalecer incluso ante la opresión más sistemática y calculada. Max revisaba los planos de evacuación y aseguraba que cada voluntario saliera del centro de manera segura. Las calles de Larksville estaban llenas de patrullas federales que controlaban la situación y aseguraban que no hubiera represalias inmediatas. La coordinación era meticulosa, ningún detalle quedaba al azar. La noche, que había comenzado con miedo y tensión, se transformaba en una demostración de justicia efectiva y organización impecable. Mientras los agentes federales transportaban a los oficiales arrestados, la comunidad celebraba discretamente su victoria. No era un júbilo descontrolado, sino la satisfacción silenciosa de haber logrado lo que parecía imposible: proteger vidas, documentar crímenes y asegurar que los responsables enfrentaran la justicia.
Cada miembro de la comunidad comprendía que su coraje individual había contribuido a un resultado colectivo histórico. Al amanecer, cuando los vehículos federales se retiraban y la operación había concluido, Larksville despertaba a un nuevo día. La ciudad ya no estaba marcada por el miedo y la intimidación sistemática, ahora había un precedente tangible de justicia y organización comunitaria. La intervención federal, respaldada por la valentía y la preparación de los residentes, había demostrado que incluso frente a la corrupción más arraigada, la justicia podía prevalecer. Valeria Soto y Max Rivera se encontraron frente al centro comunitario, exhaustos pero conscientes de que habían cambiado el destino de su ciudad. Cada paso había sido calculado, cada decisión tomada con la vida de los miembros de la comunidad en mente. Habían transformado una posible masacre en un testimonio de resistencia y victoria. La operación había establecido un nuevo estándar de cómo la colaboración entre comunidad organizada y autoridades responsables podía restaurar la justicia, dejando un legado que resonaría más allá de Larksville. Semanas después de la operación en Larksville, la ciudad comenzaba a asimilar la magnitud de lo sucedido. Los arrestos de Víctor Herrera, Samuel Cruz y sus cómplices habían dejado una marca indeleble en la memoria colectiva, pero ahora la justicia debía seguir su curso en los tribunales federales. Cada prueba recopilada, cada grabación, cada testimonio registrado en tiempo real se convertiría en el cimiento de un juicio histórico que prometía redefinir la manera en que Estados Unidos enfrentaba la corrupción policial sistemática. Valeria Soto trabajaba junto a los abogados federales, revisando las grabaciones y los documentos, asegurándose de que cada detalle fuera presentado de manera clara e indiscutible. Su capacidad para organizar y proteger la evidencia era tan crucial como su labor durante la operación en sí. La documentación meticulosa realizada en el centro comunitario se transformaba ahora en un arsenal legal capaz de derribar años de impunidad. Valeria comprendía que la batalla no había terminado, simplemente había cambiado de escenario. Max Rivera se convirtió en enlace clave entre los agentes federales y la comunidad, asegurándose de que cada testigo comprendiera su papel durante el juicio y que la presión del proceso no pusiera en riesgo la integridad de quienes habían participado. Sabía que el miedo podía resurgir y que los responsables todavía podían intentar manipular la narrativa. Cada reunión, cada instrucción y cada ensayo de testimonio estaban destinados a garantizar que la justicia prevaleciera sin margen de error. El Tribunal Federal estaba lleno de cámaras, periodistas y observadores de derechos civiles de todo el país. La atención mediática era intensa, y la historia de Larksville ya se había convertido en un símbolo de resistencia contra la corrupción institucional. Mientras los jueces tomaban asiento, la sala estaba impregnada de una tensión que mezclaba respeto, expectación y una palpable sensación de historia en construcción. Era la culminación de meses de preparación, planificación y coraje colectivo. Los fiscales federales presentaron la evidencia con precisión quirúrgica. Cada vídeo, cada conversación grabada y cada documento incriminatorio se presentó de manera que no dejara lugar a dudas. La defensa intentó cuestionar la autenticidad de las pruebas, pero la meticulosidad con la que Valeria y Max habían coordinado la documentación dejaba a todos los presentes sin argumentos válidos. La narrativa de opresión sistemática, abuso de autoridad y violencia deliberada quedó plasmada de manera irrefutable ante la mirada del país entero. Los testimonios de los miembros de la comunidad fueron particularmente impactantes. Cada líder, cada voluntario y cada residente que había participado en la operación habló con una mezcla de calma y firmeza que reflejaba su experiencia durante la noche de la intervención. Relataron cómo habían sido amenazados, cómo habían enfrentado el miedo y cómo la organización y la preparación les habían permitido protegerse y recopilar evidencia. Sus voces transmitían coraje y dignidad, y cada palabra dejaba en claro que la resistencia había sido colectiva. Víctor Herrera y Samuel Cruz, sentados en la misma sala que habían pensado controlar mediante el miedo, se encontraban ahora impotentes ante la contundencia de la evidencia. Cada intento de manipulación o de minimizar su responsabilidad se desmoronaba ante las grabaciones que mostraban claramente sus acciones y decisiones. La sala estaba impregnada de una sensación de justicia inminente, un recordatorio de que el abuso de poder, por meticuloso que fuera, no podía escapar a la vigilancia y determinación de quienes se niegan a rendirse. Mientras el juicio avanzaba, el impacto de la operación de Larksville comenzó a sentirse en otras ciudades y departamentos. Los fiscales federales usaron la evidencia como ejemplo para iniciar investigaciones en otros distritos, y varias agencias comenzaron a revisar sus procedimientos internos ante la posibilidad de exposición similar.
Larksville se convirtió en un modelo de cómo la documentación meticulosa y la colaboración con autoridades responsables podían cambiar no solo una ciudad, sino también establecer precedentes legales de alcance nacional. Valeria y Max, aunque exhaustos, comprendieron la magnitud de lo que habían logrado. La justicia ya no era un concepto abstracto para su comunidad, era tangible, visible y respaldada por evidencia concreta. La colaboración entre la comunidad organizada y la intervención federal había producido un cambio profundo. Los residentes comprendieron que podían protegerse, que su voz contaba y que la resistencia organizada era más poderosa que la intimidación sistemática. La reconstrucción de Larksville comenzó paralelamente al juicio. Se iniciaron programas de capacitación en derechos civiles para la comunidad, y las relaciones con las fuerzas del orden se redefinieron bajo supervisión federal. Nuevos líderes surgieron, inspirados por la valentía colectiva de los residentes. El centro comunitario, que había sido el escenario de la confrontación y la documentación de los crímenes, se transformó en un símbolo de resiliencia y un espacio dedicado a la educación y la defensa de los derechos civiles. El juicio concluyó con condenas contundentes. Víctor Herrera recibió 25 años de prisión federal, mientras que Samuel Cruz y los oficiales implicados enfrentaron cadena perpetua por sus crímenes. El juez que había facilitado algunos de los abusos fue destituido y sometido a sanciones ejemplares. Pero más allá de los veredictos individuales, la verdadera victoria residía en la transformación de la ciudad y en el precedente legal que se había establecido. La impunidad podía ser desafiada y las comunidades organizadas tenían un poder real para restaurar la justicia. La historia de Larksville se convirtió en un referente nacional. Programas de supervisión comunitaria se implementaron en otros estados, y los medios continuaron difundiendo la narrativa de resistencia y justicia restaurativa. Los héroes de esta historia no eran solo los agentes federales, sino también cada miembro de la comunidad que había actuado con coraje y coordinación. La lección era clara: cuando las personas buenas se organizan y actúan con determinación, pueden desafiar la opresión más arraigada y generar un cambio histórico. Con la conclusión del juicio, Larksville respiraba un aire diferente, cargado de esperanza y la sensación de que la justicia finalmente había sido posible. La ciudad que durante años había sufrido opresión y abuso de poder comenzaba a reconstruirse no solo físicamente, sino también moral y socialmente. Valeria Soto y Max Rivera se encontraban en el epicentro de esta transformación, coordinando la implementación de programas de supervisión, educación en derechos civiles y reconciliación comunitaria. La experiencia vivida había demostrado que el cambio real no venía solo de la ley, sino de la acción organizada y sostenida de quienes se negaban a renunciar a su dignidad. El nuevo Departamento de Policía de Larksville se reorganizó completamente bajo supervisión federal. Cada comité de contratación incluía representantes de la comunidad, asegurando que las decisiones ya no se tomaran en secreto ni se favoreciera a individuos con antecedentes de abuso de autoridad. La oficial Sarah Miller, quien había colaborado con la investigación desde el inicio, fue nombrada jefa de policía, con un mandato centrado en la justicia restaurativa y la transparencia total. Su liderazgo simbolizaba una ruptura definitiva con las prácticas corruptas del pasado y ofrecía un modelo tangible de cómo podían coexistir la autoridad y la responsabilidad comunitaria. Mientras tanto, Valeria no solo supervisaba los programas de educación y derechos civiles, sino que también se convirtió en mentora de nuevos líderes comunitarios. Su centro comunitario, el corazón de la resistencia en Larksville, se transformó en un centro de capacitación y defensa de los derechos de los ciudadanos. Aquellos que alguna vez habían sentido miedo al hablar ahora podían aprender a documentar abusos, organizar reuniones seguras y comprender los mecanismos legales que podían protegerlos. La memoria del centro como escenario de la confrontación se mezclaba con su nueva identidad como espacio de aprendizaje, resiliencia y empoderamiento. Max, por su parte, trabajaba estrechamente con los abogados federales y las fuerzas del orden renovadas para asegurar que la implementación de las reformas fuera efectiva. Su experiencia en vigilancia, estrategia y coordinación se convirtió en un recurso valioso, y su presencia ofrecía seguridad a quienes podían sentirse retraídos por el recuerdo del pasado. Sabía que la reconstrucción era un proceso que requería paciencia, disciplina y constancia, y cada pequeño logro era un paso hacia un cambio duradero. El impacto de la operación y del juicio no se limitó a Larksville. Otras ciudades con departamentos policiales problemáticos comenzaron a estudiar el caso como modelo para investigar y documentar abusos sistémicos.
La combinación de acción comunitaria, supervisión federal y medios de comunicación comprometidos se convirtió en un manual de referencia sobre cómo enfrentar la corrupción policial de manera efectiva. La historia de Larksville se difundió en conferencias, seminarios y talleres, inspirando a comunidades de todo el país a organizarse y defender sus derechos. En medio de toda esta actividad, la relación entre Valeria y Max evolucionó de la cooperación profesional a algo más profundo. Lo que había comenzado como una alianza basada en la confianza y la necesidad de proteger a la comunidad se transformó en un vínculo de respeto mutuo, complicidad y afecto. La intensidad de las experiencias compartidas había forjado una conexión inquebrantable. Cada mirada, cada gesto silencioso entre ellos reflejaba la comprensión de que habían sido testigos y participantes de algo que trascendía sus roles individuales, habían ayudado a cambiar el curso de la historia de su ciudad. El centro comunitario, ahora lleno de vida y actividad, se convirtió en escenario de ceremonias, talleres y programas educativos. Familias que habían vivido con miedo durante años comenzaban a participar activamente en la reconstrucción de su comunidad. La narrativa de victimización fue reemplazada por una historia de resistencia y triunfo colectivo. Cada logro, por pequeño que fuera, reforzaba la convicción de que la justicia podía alcanzarse y de que la acción organizada marcaba la diferencia. Max y Valeria también promovieron la creación de programas de mentoría para jóvenes. La idea era enseñarles a documentar injusticias, comprender sus derechos y desarrollar habilidades de liderazgo y comunicación. Querían asegurarse de que la siguiente generación de Larksville no solo recordara lo sucedido, sino que estuviera preparada para actuar con integridad y valentía en cualquier circunstancia. Cada clase, cada taller y cada reunión contribuía a consolidar una cultura de responsabilidad y empoderamiento que se extendía más allá de la intervención inmediata que habían realizado. Mientras la ciudad sanaba, Valeria y Max también encontraron tiempo para reflexionar sobre sus propias vidas. Habían sido testigos del lado más oscuro del poder y de la corrupción, pero también habían experimentado la fuerza transformadora de la colaboración y la valentía colectiva. Su compromiso con la justicia se había convertido en un estilo de vida, y comprendieron que su papel no terminaría con el juicio. La vigilancia, la educación y la organización comunitaria serían siempre herramientas esenciales para proteger los avances alcanzados y para asegurar que nunca se repitieran los errores del pasado. El legado de la operación se consolidó no solo en reformas institucionales, sino también en la conciencia de la comunidad. Cada historia compartida, cada testimonio recogido y cada lección enseñada reforzaba la idea de que la justicia es más que leyes y sentencias, es acción, vigilancia y compromiso colectivo. Larksville se transformó en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que la determinación de un grupo de personas bien organizadas puede enfrentar incluso la opresión más arraigada. La narrativa de Valeria y Max, de la comunidad organizada y de la justicia restaurativa, comenzó a circular más allá de las fronteras de Larksville. Organizaciones nacionales de derechos civiles comenzaron a adoptar los métodos desarrollados por ellos, adaptándolos a sus propias comunidades. La colaboración entre ciudadanos y fuerzas del orden responsables se convirtió en un ejemplo a seguir, y la historia de Larksville pasó a formar parte de manuales de formación y estudios de casos sobre resistencia civil y justicia social. En lo personal, Valeria y Max encontraron un equilibrio entre la acción pública y la vida privada, comprendiendo que el trabajo por la justicia no tenía que significar sacrificar la felicidad o la posibilidad de relaciones profundas. Su amor surgía del respeto mutuo, del reconocimiento de la fortaleza del otro y de la comprensión de que juntos podían enfrentar desafíos que parecían imposibles de superar. Larksville, al igual que ellos, comenzaba a reconstruirse no solo en instituciones, sino en corazones y vidas individuales, demostrando que la justicia y la humanidad podían coexistir de manera tangible. El amanecer sobre Larksville era distinto, como si la ciudad hubiera despertado de un largo sueño de miedo y sumisión. Los rayos del sol iluminaban calles renovadas, fachadas reparadas y centros comunitarios vibrantes. En el centro de todo, Valeria Soto y Max Rivera caminaban entre la multitud, saludando a vecinos y líderes comunitarios que, meses atrás, se habían sentido impotentes frente al abuso sistemático. Lo que había comenzado como una operación encubierta se había transformado en un movimiento nacional, demostrando que la valentía de un puñado de personas podía cambiar la trayectoria de toda una comunidad y sentar precedentes legales históricos. El Centro de Justicia Martin Luther King Jr., erigido en el lugar donde una vez se encontraba la comisaría corrupta, se convirtió en símbolo de resistencia y reconciliación. Familias y jóvenes acudían a sus talleres de derechos civiles,
programas de documentación ciudadana y actividades de mentoría. La memoria de la opresión seguía presente, pero ya no dominaba la narrativa. Cada rincón del centro recordaba que la justicia no era un concepto abstracto ni una promesa incumplida, era acción, vigilancia y compromiso colectivo. Max supervisaba las transmisiones de los programas educativos, asegurándose de que la tecnología siguiera siendo un aliado en la formación de líderes comunitarios. Cada cámara, cada micrófono, cada dispositivo de grabación instalado en los talleres servía para capacitar a nuevos defensores de los derechos civiles. La estrategia que alguna vez había funcionado en la operación encubierta se había transformado en herramienta pedagógica, demostrar la importancia de documentar, de actuar con organización y de enfrentar la injusticia con claridad y preparación. Valeria, mientras tanto, dirigía programas de reconciliación y fortalecimiento comunitario. Su centro no solo capacitaba, sino que también servía como espacio de sanación. Personas que habían sido víctimas de abuso de autoridad encontraban apoyo psicológico, asesoría legal y redes de solidaridad. Cada historia escuchada y cada caso atendido reforzaba la idea de que la justicia podía ser restaurativa y que la comunidad podía protegerse a sí misma sin renunciar a su dignidad. El impacto nacional de la operación comenzó a sentirse en cada rincón del país. Departamentos policiales con antecedentes de abuso sistemático fueron investigados bajo la supervisión de la Ley de Responsabilidad Policial. Medios de comunicación, organizaciones de derechos civiles y legisladores adoptaron la metodología desarrollada en Larksville: combinar la acción organizada de la comunidad con la vigilancia legal y la documentación tecnológica. La historia de Valeria y Max se convirtió en manual de estudio, ejemplo de resistencia civil y modelo de cómo transformar el miedo en poder colectivo. En medio de esta transformación, el vínculo entre Valeria y Max se fortalecía. Su relación había surgido de la confianza mutua, de la cooperación estratégica y de compartir riesgos inimaginables. Ahora, evolucionaba hacia un amor basado en respeto, admiración y un propósito compartido. Cada proyecto que emprendían juntos, cada iniciativa que lanzaban para proteger y empoderar a la comunidad, reflejaba la fuerza de su conexión, una alianza que trascendía lo personal y lo profesional, uniendo sus vidas al mismo tiempo que fortalecían la ciudad. Los exoficiales corruptos y los responsables de la opresión habían sido juzgados y sentenciados. Víctor Herrera cumplía cadena perpetua, mientras Samuel Cruz y otros implicados enfrentaban largas condenas por violaciones de derechos civiles y conspiración para cometer delitos graves. Las instituciones legales de Larksville y del país aprendieron que la impunidad podía ser desafiada, que la documentación meticulosa, la acción comunitaria coordinada y la supervisión federal efectiva podían redefinir la justicia. El impacto en la comunidad era palpable. Jóvenes que habían crecido con miedo ahora participaban activamente en los programas de liderazgo y defensa de los derechos civiles. Familias que habían sido víctimas de abuso institucional encontraban apoyo y orientación. La narrativa de impotencia y resignación se transformaba en una historia de empoderamiento y resiliencia. Cada rostro en la ciudad mostraba que la justicia no era solo una abstracción, sino una fuerza tangible cuando se combinaba con coraje, estrategia y cooperación. En ceremonias, talleres y eventos públicos, Valeria y Max compartían su historia como un testimonio de lo que es posible cuando las personas se niegan a aceptar la injusticia. Inspiraban a otros a organizarse, documentar y actuar, demostrando que incluso un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos podía enfrentarse a sistemas arraigados de corrupción y abuso. La narrativa de Larksville se convirtió en un faro nacional, recordando que la justicia requiere vigilancia constante y participación activa de la comunidad. En lo personal, Valeria y Max encontraban significado en cada pequeño logro, en cada joven capacitado, en cada familia empoderada. Su amor, nacido en la tensión de la operación encubierta y reforzado por la cooperación constante, se había convertido en un ejemplo de cómo la dedicación a la justicia y la humanidad podía transformarse también en un vínculo profundo y duradero. Su historia mostraba que la lucha por los derechos de otros podía coexistir con la construcción de una vida personal plena y significativa. Mientras la inauguración del Centro de Justicia culminaba, con música, discursos y el reconocimiento de líderes comunitarios y oficiales federales, la ciudad de Larksville brillaba con una luz renovada. La operación encubierta que había comenzado como un riesgo desesperado se había convertido en un modelo de resistencia y transformación social. La combinación de acción organizada, documentación rigurosa y valentía individual había demostrado que incluso los sistemas más corruptos podían ser desafiados y reformados. La lección final era clara: los héroes no nacen de la comodidad,
sino de la necesidad de actuar cuando todo parece perdido. La justicia no depende solo de leyes y tribunales, sino de ciudadanos comprometidos que se niegan a rendirse ante la opresión. Larksville había aprendido que la dignidad, la organización y la colaboración podían superar años de abuso sistemático, y que el cambio real requiere tanto estrategia como corazón. Valeria y Max, mientras observaban a la comunidad celebrar, comprendieron que su legado no se mediría solo en sentencias judiciales o reformas institucionales, sino en la fortaleza y resiliencia de las personas que habían inspirado. Habían mostrado que la valentía colectiva puede redefinir la justicia, que un pueblo unido puede enfrentar la corrupción y que la esperanza nunca es inútil cuando se actúa con propósito. La revolución silenciosa de Larksville, nacida de la valentía de pocos, se había convertido en un modelo que resonaría por generaciones.